Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar. Estamos listos para arrancar. Veo que hay varios que ya están conectados. Me gustaría que pudieran poner por el chat desde dónde nos están viendo para que tengamos esta formación. Gracias, Martín. Bienvenidos. Gracias, Martín. Bienvenido desde Venezuela. Tania desde Tlaxcala. Hola, Tania, ¿cómo estás? Alejandra desde Tuxtla. También bienvenidos a este webinar. Hola Gladys, desde aquí desde la Ciudad de México, gracias, bienvenida. Hola Blanca, desde el Estado de México, bienvenidos todos. Hola Cindy, bienvenida vives desde La Paz, Baja California. Bienvenidos. Jesús, también saludos hasta Michoacán, gracias, bienvenidos por estar aquí, gracias por estar aquí. Bien, pues gracias por estar aquí. Irán conectando también otros compañeros durante el inicio de este webinar. La intención es que podamos platicar un poco sobre esta temática, sobre estos pequeños vampiros o estos pequeños problemas que tenemos dentro de los sistemas, de estas actividades que se van presentando a lo largo del día y que a veces terminamos así cansados, abrumados, ¿no? Sin ganas de seguir adelante, ¿no? La energía hacia hasta el suelo, ya para terminar y bueno, haciendo la referencia hoy que es 31 de octubre, ¿no? Que es un poco la parte de la celebración esta de el Halloween, ¿no? Y que terminamos a veces como zombies, salimos de trabajar, nos sentimos como unos zombies todos cansados, todos sin ganas de hacer nada más. Y todo esto es porque, pues muchas veces dentro de la planta, dentro de los procesos, dentro de las actividades que hacemos, pues tenemos pues esos pequeños vampiros que nos van quitando, nos van robando esa, pues esa energía, esa fuerza, ¿no? De las actividades, que eso es pues algo importante eh, para todos los que trabajamos dentro de los sistemas, todos los que estamos dentro de esto. Entonces nos vamos enfrentando a distintos obstáculos y que sin darnos cuenta, pues muchas de esas actividades pues, nos van quitando esa energía y al final terminamos así, eh, pues como zombies sin energía, sin ganas de hacer nada y a veces trabajamos muchas veces de forma automática, ¿no? Entonces ese es un poco lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a tratar de ayudarnos y darnos algunas ideas y algunas herramientas para poder ir corrigiendo algunas de estas actividades. Los obstáculos más comunes que tenemos, pues es la parte, por ejemplo, la falta de tiempo, ¿no? Que eso siempre hay un estrés
porque no nos alcanza el tiempo a todos, ¿no? Entonces esa es la parte importante. También es importante considerar que pues a veces no tenemos el personal suficiente para poderlos dar, o a lo mejor sí tenemos personal, pero no tiene la capacitación o no tiene pues todavía la preparación para poder hacer las actividades. Entonces eso también nos limita muchas veces de lo que queremos hacer. Entonces eso también es una limitante en las actividades que nosotros realizamos. Igualmente, pues nos faltan a veces herramientas, no tenemos las cosas a la mano, tenemos que buscarlas, perdemos tiempo en la búsqueda, ¿no? Y eso también va desgastándonos y nos va quitando mucho el tiempo de lo que estamos haciendo. Nos falta información, nos causa confusión, ¿no? Y esto también, a veces también se puede reflejar la falta de orden. El orden también es un factor importante para poder desarrollar algunas actividades eh, que a veces no las tenemos o no las consideramos. Y eso también es muy importante que podamos tener en cuenta estas actividades. Entonces vamos a ir iniciando y vamos a ir viendo algunas de las condiciones. Estos obstáculos, por ejemplo, estos que tenemos aquí en pantalla, son muy comunes. Muchos de ustedes probablemente los han vivido, ¿no? Que no les alcanza el tiempo, que nos faltan manos para hacer las actividades a veces, que no tenemos un orden para llevar las cosas y eso poco a poco va mermando y nos va quitando un poco la formación, las ganas de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces eso también es importante. ¿Qué es lo que nos quita el tiempo y lo que nos quita energía? Por ejemplo, fundamentalmente la recolección y análisis de datos, ¿no? Tener que juntar la información, tener que hacer ese análisis, estar tomando la información de cada una de las distintas áreas, de los distintos procesos, porque a lo mejor no hay una automatización, porque todo se hace a mano, porque tenemos que ir a recuperar 150 registros, ¿no? Y buscarlos y luego no están ordenados y nos faltan registros, ¿no? Entonces, esa es una parte que nos quita mucho tiempo. Otra parte que también nos quita mucho tiempo a veces es esa capacitación que tenemos que darle al personal. Y esa capacitación que a veces se tiene que dar porque el personal tiene que integrarse, porque es nuevo a lo mejor eh, en la planta, porque a lo mejor le falta un poco de preparación, de conocimiento, entonces tiene que trabajar más en en esa parte. Entonces se vuelve muy importante pues tener que darle pues esa capacitación, que podrá ser corta o larga o profunda, pero que nosotros tenemos que preparar esa capacitación. Entonces tenemos que preparar la capacitación, tenemos que tener tiempo para preparar la capacitación, tiempo para darlo, tiempo para evaluar la capacitación, ¿no? Entonces son tiempos que nos van mermando y nos van quitando parte de la energía, nos van quitando parte del tiempo. Obviamente el cumplimiento normativo, el estar actualizando, buscando normas nuevas que se hayan desarrollado, eh, normas que se pueden ir actualizando, cambios que pueda haber, eh, una nueva publicación de una norma, tenemos que leer la nueva norma, tenemos que revisar los cambios, tenemos que ver en qué nos va a afectar en nuestro proceso, en nuestro sistema, ¿no? Entonces, esas son actividades que nos van mermando, nos van quitando parte del tiempo y eso al final vamos perdiendo la información, la noción. La evaluación de los proveedores, por ejemplo, también hay que irlos a evaluar, hay que irlos a auditar, hay que hacerla, no solamente hay que el proceso de ir un día y hacer la auditoría, sino preparar esa auditoría, que es tiempo, en lo que hacemos el checklist, un tiempo en lo que vamos a la planta del proveedor, tiempo en lo que hacemos la cita con el proveedor, en lo que nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y después vamos a hacer la auditoría, hay que hacer el reporte, ¿no? Entonces vamos juntando, pues entonces ya no solamente es un solo día el que se va a hacer la auditoría, sino tenemos ya varios días que son los que vamos tomando en cuenta y son los que se van quitando y es parte de lo que nos va mermando en esta información y en esto que nosotros vamos a desarrollar. Cada vez que tenemos una auditoría de un cliente, igual tenemos que preparar la auditoría, actualizar nuestro sistema. El sistema no a veces no está actualizado porque no estamos preparados, porque a lo mejor nos falta capacitación, porque a lo mejor nos falta un poco de compromiso por parte del personal y entonces no tenemos toda la información. Entonces, cada vez que es una alerta, ¿no? De que tenemos una auditoría, pues entonces todas las áreas empiezan a correr porque es algo que se empieza
a tener que preparar porque es parte importante de lo que nosotros hacemos y desarrollamos. Una parte importante pues es el desarrollo documental. Cuando en la planta ya están hechos los procedimientos, pues a lo mejor no nos quita mucho el tiempo, pero cuando hay que desarrollarlos o hay que hacer un nuevo procedimiento o hay una actualización en la normativa, en norma de gestión de inocuidad, hay una nueva versión, hay que adaptarlo, hay que revisar si lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿no? Y entonces vamos haciendo estas distintas actividades, ¿no? Que se van generando y esto se vuelve importante tenerlo que eh, eh, tomar en cuenta porque es tiempo que lo tenemos que hacer para preparar estas auditorías. No se diga si es una certificación, pues que todavía es todavía más complejo. Entonces, tanto auditorías como de clientes como auditorías de certificación son importantes. Si llegamos a tener una auditoría por parte de la autoridad, pues también no sabemos cómo atenderlos o a lo mejor no tenemos todo el conocimiento o toda la preparación para poderlo hacer. Entonces son actividades que nos van haciendo estos cambios. Todo lo que tenga que ver con desarrollo de procedimientos, que también lo mencionábamos, la parte de implementar estos cambios, ¿no? De un nuevo procedimiento, un nuevo documento, todo esto nos va mermando y nos va quitando pues toda esa energía, toda esa información, todos esos trabajos que tenemos que ir haciendo, que a veces son trabajos muy pequeños, pues nos tiene que quitar, ¿no? Simplemente el ajuste del formato, ¿no? De documentos que tenemos que ponerle pues el logotipo y el título y el código del documento y luego qué documento sigue y hay que revisar pues todos los archivos que ya tenemos a ver si no estamos duplicando a lo mejor alguna clave, ¿no? Y entonces son fallas que a veces se van presentando y eso son cosas que nos van quitando mucho el tiempo, ¿no? Entonces son actividades fundamentales. Si tenemos no conformidades como respuesta de la auditoría, pues también no las estamos atendiendo, no las estamos revisando. Y obviamente, pues una parte que también quita muchísimo tiempo, pues es esta gestión de los registros, ¿no? ¿Cómo los vamos a acomodar, en qué carpetas, si es electrónico, y depende el tipo de procedimiento, pues es el tipo de registro que tenemos que tener, que a veces el registro no se apega a lo que nosotros necesitamos tener o a la información que nosotros necesitamos, o simplemente el personal que tiene que llenar ese registro no tiene el conocimiento, no sabe para qué ese registro, no sabe cómo lo tiene que hacer. Entonces, son actividades que todo el tiempo eh, hacemos, ¿no? La mayoría que estamos dentro de la industria de alimentos, estamos haciendo estas actividades y que tenemos que estar corrigiendo y tenemos que hacer estos cambios. Y eso a veces se refleja, obviamente, en que son actividades que a veces no nos gusta hacer porque no tenemos eh, bien estructurada a llevar a cabo estas actividades. Y entonces después se puede ir convirtiendo poco a poco en algo que nos empieza a costar trabajo hacer, nos desgusta o no nos gusta hacer esas actividades, o sea, es algo que no nos atrae a hacerlo, no es atractivo para nosotros, y eso a veces también se convierte en algo que no queremos hacer, que no hacemos, que no lo tenemos a tiempo, y entonces se empieza a hacer un ciclo vicioso. Entonces empezamos otra vez a trazarnos en los procedimientos, a trazarnos en las actualizaciones, a trazarnos en otras actividades y entonces empezamos a entrarnos en esa vorágine que nos empieza a consumir tiempo, energía, fuerzas, ¿no? Entonces, son actividades que hacemos. Otro problema que también se presenta es esta escasez de recursos. Nos faltan a veces tiempo, que es lo que reflejamos o vemos más fácil, ¿no? No tenemos el tiempo. Quisiéramos que el día tuviera 28 horas y dormir 10 minutos para que poder aprovechar el tiempo. Pero el tiempo se refleja muchas veces por falta de otros recursos. El tiempo es un recurso muy valioso, pero esto puede venir de parte de otras actividades, como la falta de personal, por ejemplo. Hace algunos años trabajaba yo con un cliente y me comentaban que uno de los problemas que tenían, ¿no? De las actividades que tienen que hacer, eh, su horario laboral era, digamos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero a veces el tiempo, ¿no? O se terminaba de hacer esas actividades, pues alrededor de las 12,
una de la mañana, y cuando me platicaban lo que hacían, o que tardaban tanto en salir, yo les decía, bueno, pero al día siguiente puedes llegar un poco más tarde, ¿no? O sea, puedes empezar a las 9 o a las 10, ¿no? Porque te desvelaste, ¿no? Y me decía, no, es que tengo que llegar otra vez a las 8, ¿no? Y entonces no era una jornada sana, el estrés era muy alto, a lo mejor no por la demanda, sino por las demasiadas actividades que tenían que hacer. Cuando empezamos a revisar y empezamos a evaluar esas actividades, pues nos dimos cuenta que lo que hacía falta, pues no era tiempo, sino más bien era falta de personal o falta de personal que está capacitado para hacer esas actividades, ¿no? Entonces, esa condición también se suma y también se va uniendo a las necesidades y a los requerimientos que tenemos. Entonces, todas estas actividades se van sumando y todo va quitando tiempo, todo nos va absorbiendo parte también de esa energía. Y si el personal a veces no está o no lo tenemos, a veces que el personal tampoco le falta la capacitación y otro recurso importante pues es el equipo. A veces el equipo que tenemos para trabajar no es el mejor equipo y entonces tenemos que desarrollar o hacer muchísimas cosas con un equipo que a lo mejor está obsoleto o que nos faltan algunos programas o que no tenemos el software actualizado o que nos falta una capacitación en cómo utilizar o aprovechar mejor el software. Son actividades que son eh, muy comunes, ¿no? Industria de alimentos que no se les da las herramientas a veces adecuadas. Entonces aquí es importante pues tenerlo que trabajar y esto va de la mano con la siguiente. O sea, no te actualizo el equipo porque pues a lo mejor no hay un presupuesto o no hay los recursos asignados para que se pueda llevar a esas actividades. Entonces, si no tenemos el recurso, no tenemos tampoco el equipo, a lo mejor tampoco tenemos el personal y obviamente tampoco tendremos tiempo, ni fuerzas, ni ganas de hacer ese proceso, ¿no? Entonces, esa es una actividad importante. ¿Y cómo podemos pues mejorar esta parte, ¿no? del dinero o de tener mejores equipos? Pues necesitamos tener el apoyo de la dirección. Si no existe el apoyo de la dirección, que lo puse aquí hasta el final, pero es una de las cosas que más son importantes en el desarrollo de un sistema, en el desarrollo de una empresa, pues tener ese apoyo de la dirección para poder ir generando o teniendo los recursos, ¿no? Teniendo el presupuesto adecuado para las actualizaciones de equipo, las actualizaciones del software, contratar más personal. eh, y existen otras variantes, existen otras alternativas que se pueden hacer que a veces no se toman en cuenta, ¿no? Como puede ser a lo mejor contratar personal no con un sueldo, digamos, como cargado como el gerente, por ejemplo, del departamento de sistemas o del departamento de calidad, pero a lo mejor sí se puede buscar pues algún ayudante o algún asistente o inclusive pues a lo mejor un becario, ¿no? Por ejemplo, que pueda tener acceso a estas actividades, a las condiciones que nos puedan ayudar y quitar parte de esas actividades, parte de esas responsabilidades que a lo mejor tenemos, que no son eh, importantes en el sentido de que se requiera una toma de decisión importante, sino más bien son actividades que son más administrativas, ¿no? Como archivar documentos, archivar los registros, ¿no? Que los procedimientos estén actualizados, recuperar las versiones obsoletas de los procedimientos, que a lo mejor no se requiere personal que tenga la capacitación o el conocimiento para desarrollar el procedimiento o desarrollar el registro, pero sí la puede tener, por ejemplo, para archivar esos documentos o esa documentación. Entonces, es buscar en esa parte, ¿no? Encontrar algunas herramientas, algunas formas que podamos tomar en cuenta, ¿no? Para lograr estas actividades y empezar a tener un beneficio en lo que nosotros hacemos. También a veces cuando implementamos o desarrollamos alguna actividad, nos podemos enfrentar a lo que sería la resistencia al cambio, ¿no? Si comparáramos un poco personal de nuevo ingreso contra personal que ya tiene tiempo dentro de la organización, el personal nuevo generalmente acepta más rápido los cambios y es más fácil adaptarnos y hacer las modificaciones a los cambios. En cambio, cuando el personal ya tiene más tiempo, viene esa resistencia a las modificaciones a los cambios. Entonces, para poder, digamos, incluir a este personal, para que también acepte estos cambios, tenemos que trabajar más en la parte de esta inclusión
en las decisiones, incluirlo en las responsabilidades, incluirlo en el trabajo, por ejemplo, del procedimiento, ¿no? Que a lo mejor revise el procedimiento, que a lo mejor revise los registros, que se comprometa, de alguna forma se vaya comprometiendo poco a poco, o sea, no puede ser de una forma tampoco impositiva, pero podemos ir buscando, ¿no? Su participación en algunas actividades, en pedirle su opinión, por ejemplo, para los procesos o para los procedimientos, ¿no? Que nos dé su experiencia, su conocimiento, que nos comparta esa información, porque esto también tiene su impacto hacia también otras personas que forman parte de los equipos de trabajo. También es muy importante para hacer algún cambio o hacer alguna modificación, tener actividades que lleven a cabo las verificaciones o las actividades de verificación. Cuando nosotros hacemos una implementación, en la implementación, pues hay que recordar que es una planeación, después bajamos a piso y luego tenemos que verificar que eso que nosotros ya bajamos a piso, que ya empezamos a implementar, esté funcionando. Entonces, sí necesitamos forzosamente tener actividades de supervisión y de verificación. Una de las principales fallas que se presentan en la mayor parte de los sistemas es la falta de lo que es la supervisión de las actividades que se realizan. Si hay fallas en el lavado de manos, si hay fallas en la limpieza de los equipos, si hay fallas en el llenado de los registros, es porque no hay una correcta supervisión. No es, digamos, puede ser que uno de los ejemplos que suceden es que cuando viene la auditoría, se pide un registro y, por ejemplo, el registro no tiene firma. Y entonces eso es un registro que tiene, pues a lo mejor 4 o 5 semanas ese registro y nadie se dio cuenta que le faltaban firmas o que estaba incompleto. Quiere decir que la actividad de supervisión de esa actividad, de la recuperación de esos registros, no se está haciendo de forma correcta. Entonces tenemos que revisar y tenemos que de alguna forma apoyar más estas actividades para que entonces podamos tener una condición de mayor compromiso y correcciones en tiempo, ¿no? De estas actividades que se están haciendo. Y también es importante, pues, tener una buena capacitación, ¿no? Que conozcamos la información, que podamos transmitir la información o que las personas o los responsables de hacer estas actividades también estén capacitadas, porque esa es una parte del desarrollo de las actividades que vamos realizando, ¿no? Una de las cosas que también quita mucho tiempo, que lo mencionábamos, pues es la complejidad de la regulación, ¿no? Tenemos demasiadas normas que nos aplican, por lo menos aquí en México. eh, de algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, dicen que hay aproximadamente un 28, de 78 normas, por ejemplo, que le aplican a un producto o a un proceso, ¿no? Si nosotros tuviéramos o hablábamos del producto, ¿no? Producto o un proceso, pues tenemos normas directas que le aplican al producto, tenemos normas generales, ¿no? Que también eh, le pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, una norma directa podría ser a lo mejor si es un producto, por ejemplo, un jugo, pues tenemos una norma de jugos. Una norma general, pues puede ser la norma de buenas prácticas, la NOM 251, las normas de etiquetado, por ejemplo, que son normas de forma general. Si exportamos o mandamos a otros mercados, pues tenemos que conocer también las normas de ese país destino, ¿no? Si exportamos o bien si comercializamos en algunas partes, pues tenemos que revisar, por ejemplo, el cumplimiento de etiquetado y cumplimiento con la regulación, de acuerdo a la normativa que se establece en ese mercado donde estamos exportando. Por lo tanto, esto es, digamos, importante para el producto. Ahora, con respecto a la organización, la planta también se somete a varias normas, ¿no? Hay algunas normas que pueden ser eh, comerciales, ¿no? Que no tienen a lo mejor una condición relevante, sin embargo, hay que cumplir o hay que apegarse a esas normas, ¿no? Pues desde el punto de vista comercial. También tenemos pues las que implican desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Que son obligatorias, como las normas de trabajo, ¿no? Las normas de salud, las normas de condiciones ambientales, de agricultura, de transporte, entre otras, ¿no? Y algunas otras como regulaciones como la hacienda, ¿no? El pago de impuestos, seguro social, eh, algunas regulaciones locales, ¿no? Municipales que a veces aplican o estatales, ¿no?
o condiciones a veces también de comunicación. Entonces, si hay un cambio, si hay alguna regulación, pues entonces también esta parte es importante y que todas estas actividades nos quitan tiempo. Si hay un cambio en una norma, por ejemplo, la norma de etiquetado, pues tenemos que cambiar etiquetas, revisar etiquetas, conocer la norma, tener la información de qué aplica, qué no le aplica la norma. Si hay un cambio en la norma, a lo mejor de aditivos, o si hay algo que se modifique, por ejemplo, la norma de jugos o de harinas, y yo fabrico esos productos, pues tengo que estar actualizando. Si yo exporto a Estados Unidos y de repente pues hay algunas modificaciones, por ejemplo, en California, ¿no? Que hay una nueva normatividad para algunos aditivos en alimentos en California, que solamente aplica en California. Entonces tengo que conocerlos. Si yo mando mi producto a California, pues tengo que saber qué productos están prohibidos ahora en California, ¿no? Entonces tengo que tener toda esta información y esto sigue siendo tiempo, ¿no? Que nos va a aplicar y nos va a quitar parte de las actividades que nos hacen. Ahora, ¿cómo podemos ir corrigiendo? ¿Cómo podemos ir tomando en cuenta estas actividades que se presentan y lo que tenemos que ir tomando en cuenta para ir haciendo estas modificaciones y estas condiciones? Aquí la primera parte es establecer el objetivo, ¿no? Definir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que realmente necesitamos para todas las actividades que nosotros realizamos. Puede ser que coloquemos una meta o un objetivo de capacitación, por ejemplo, o de algún tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese tema que necesitamos capacitarnos o necesitamos conocer, ¿no? Y de ahí aplicar cómo vamos a lograr tener esa capacitación, ¿no? Eso sería lo que nosotros queremos hacer. Si vamos a hacer un procedimiento nuevo, ¿cuál sería ese procedimiento? ¿Cuáles serían a lo mejor los tiempos, ¿no? O las actividades que se puedan presentar para llevar a cabo este nuevo procedimiento, esta nueva implementación, estos cambios que queremos generar. Entonces tenemos que ir revisando pues cada una de estas funciones, ¿no? Que se van a ir presentando y se van a llevar a cabo. Entonces, tenemos esa meta. Como segundo paso, planeamos las actividades en el tiempo, en cuánto tiempo lo vamos a lograr, qué paso vamos a necesitar, cuáles van a ser esos pasos, ¿no? Para entonces poder ir implementando en el paso número 3 cada uno de esos pasos. Pero es importante hacer un paso a la vez. Entonces, esa es parte de las actividades que tenemos que ir considerando para cada una de estas condiciones. Será importante en las distintas actividades, pues tener un programa de capacitación. Esta capacitación, pues a lo mejor no es sentarlos en un aula, ¿no? Explicarles, sino si yo voy a hacer un cambio en un registro, pues tengo que bajar con ese registro y platicar con el personal responsable y decirles los cambios que estamos haciendo en el registro, explicarles el por qué se están haciendo y será a lo mejor una capacitación de 10, 15 minutos, ¿no? Se les explica lo que se está haciendo, se comprueba que están entendiendo esta modificación, ¿no? Y finalmente se comienza la implementación de estos cambios, de estas modificaciones. También en este sentido, pues necesitamos ir verificando que estas actividades se vayan cumpliendo. Uno de los principales errores que me ha tocado ver en todas las plantas es que se les da la capacitación, se les da la información y al final no se les da un seguimiento, ¿no? Sino un mes después o 2 meses después se revisa y entonces como no se hizo o no se hizo correctamente y no supervisamos esta implementación, entonces empezamos a regañar al personal, estamos en conflicto, nos vuelve a causar otra vez estrés, perdemos tiempo, ¿no? En estos pleitos. Entonces es tiempo que vamos perdiendo y es energía que también vamos perdiendo en estas actividades. Entonces, y la verificación y el seguimiento es importante. Los que han tomado curso conmigo, pues saben bien que les pongo siempre este ejemplo, ¿no? Cuando hacemos un cambio, cuando implementamos un procedimiento, con el personal operativo lo tenemos que trabajar y manejar muchas veces como cuando los niños están aprendiendo a caminar, ¿no? En esta analogía, ¿no? Cuando los niños empiezan a caminar, pues hay que llevarlos de las dos manos, ¿no? Y están tomando confianza ellos y están tomando fuerza, ¿no? Y se apoyan en nosotros, pero van caminando. Ya están queriendo caminar.
Cuando ya tienen un poco más de confianza, soltamos un poquito, ¿no? Les damos una mano y a lo mejor los llevamos con una mano y ya tienen más confianza y a lo mejor ya no se caen tanto y de repente los podemos soltar un poco, ¿no? Y vamos avanzando y a veces ya los soltamos pero vamos atrás de ellos, o sea, vamos caminando atrás de los niños, no los dejamos de ver porque finalmente están en este proceso de aprendizaje. Con el personal operativo es algo muy similar. Cuando implementamos o bajamos un procedimiento que es nuevo, algo que ellos nunca han hecho, pues tenemos que estar con ellos, tenemos que eh, llevarlos de las dos manos, viendo cómo se va haciendo esa implementación, esos cambios, el llenado correcto de los registros. Después que vemos que ya lo empiezan a hacer bien, pues entonces a lo mejor podemos ir relajando un poco esa supervisión, esa verificación, ¿no? Y vamos midiendo, pero de repente otra vez les volvemos a retar un poquito la verificación, la supervisión, porque esto es parte de ese proceso y luego ya lo podrán hacer de una mejor forma y entonces podemos darles un poco más de espacio y les podemos dar a lo mejor ya más, más libertad para hacer las actividades, pero ya hubo un proceso de aprendizaje y hubo un proceso que fue supervisado, ¿no? Por eso es importante estas actividades de verificación, ¿no? Entonces, es un proceso que va avanzando poco a poco en las distintas. Finalmente, si es necesario hacer algún ajuste, hacemos ese ajuste. Si el proceso ya quedó, pues entonces, pues bueno, ya iremos avanzando. Si no, a lo mejor tendremos que regresar y modificar a lo mejor los objetivos, modificar a lo mejor la planeación de las actividades que queremos hacer y repetiríamos este ciclo, ¿no? Que es importante, pero sí es importante cerrar este ciclo, evaluarlo, ¿no? Revisar si es necesario hacer los ajustes o hacer los cambios. Dependerá el proceso, ¿no? Porque a lo mejor me van a preguntar, bueno, cuánto tiempo, ¿no? Pues va a depender del proceso, va a depender de las actividades, pero a veces, por ejemplo, la implementación, por ejemplo, de un registro, pues a lo mejor te puede llevar pues de 2, 3 meses de que ya puedan hacerlo sin necesidad de estarlos supervisando, pero los primeros días, las primeras semanas van a ser fundamentales porque es donde va a haber las dudas o va a haber las principales dudas y a lo mejor ahí en ese momento también podrás hacer algún cambio. ¿No? Si el proceso no está funcionando, pues entonces a lo mejor tienes que hacer algún ajuste o algún cambio, ¿no? De esas condiciones. Cuando yo trabajaba en planta, las actividades que hacíamos la última semana del año, que no teníamos mucha producción, yo iba subiendo uno a uno cada uno de los responsables de las áreas, ¿no? Con su hoja de registro, lo que ellos les tocaba hacer, y nos sentábamos media hora a que ellos me comentaran si esa hoja de registro funcionaba o si necesitaban hacer algún ajuste, si les iba bien con ese registro. Y de repente, pues me falta espacio para poner el número de lote por de algún frasco o de algún material de empaque, porque venían lotes muy largos. Entonces se les ajustaba el registro, ¿no? Para que tuvieran un registro acorde a las necesidades. Finalmente, el registro se hacía de acuerdo a las necesidades del personal que lo iba a llenar. Y entonces también ya había ahí un compromiso, ¿no? Íbamos integrando a esta responsabilidad y entonces íbamos teniendo una integración y una responsabilidad. Cuando no entregaba o no llenaba bien los registros, entonces decíamos, oye, tú así me pediste el registro. Entonces este registro está hecho al que tú me pediste. Y decían, bueno, sí, tienes razón. Y entonces ya ellos se volvían a comprometer y volvían a trabajarlo, pero teníamos que estar con ellos. En algunos momentos, pues sí, lo que hicimos no quedó bien, ¿no? Y entonces, mejor en enero, empezamos a hacer correcciones de algunos registros porque no habían quedado de acuerdo a lo que nos habían pedido. O no lo habíamos hecho, pues exactamente a las medidas, ¿no? Entonces, ese era un proceso que nos íbamos dando cuenta conforme se iba haciendo. Y en este caso, como nosotros les hacíamos los procedimientos, les hacíamos los registros, pues era una práctica que nos permitía mantener al personal comprometido y los registros que estuvieran llenos y que estuvieran completos. Entonces, esta práctica la hacíamos año con año, ¿no? Entonces, sí, es importante tenerlo. Y obviamente existe pues
esta maduración, ¿no? Y la respuesta a los cambios, a las modificaciones, que también es importante conocerlo. Es importante pasar de un mal inconsciente a un bien inconsciente, ¿no? ¿Esto cómo sucede? Hacen las cosas mal porque desconocen hacerlas. Y entonces tenemos que trabajar en una sensibilización a través de capacitaciones, a través de ciertos refuerzos, ¿no? Y entonces podemos transformarla de este mal inconsciente a un poco mal consciente. Ya sabemos que estamos haciendo las cosas mal y las personas las siguen haciendo mal, porque finalmente sí ya saben que están mal, pero no se están dando cuenta todavía de este cambio. Entonces necesitamos darles mayor fuerza, necesitamos darles más trabajo, necesitamos reforzar y cambiar un poco el pensamiento y entonces tenemos que apoyarlo con actividades de verificación, con alguna campaña adicional, ¿no? Para esto, por ejemplo, nos ayuda mucho la parte de cultura de inocuidad, ¿no? Que tenemos que ir trabajando, que vamos desarrollando para estas actividades, ¿no? Donde hacemos una campaña con un objetivo, ¿no? Por ejemplo, lavado de manos, ¿no? Entonces, se les da a lo mejor una capacitación, se les da supervisión, se les da las herramientas, los materiales para que la puedan hacer y entonces vamos dándoles más información para ir cambiando esa conciencia para que entonces el personal pueda hacer las cosas de forma voluntaria. Entonces empezamos a cambiar de un mal consciente a un bien consciente. Y hacemos esa transformación con esta voluntad, ¿no? Y a veces pues sí hay que apretar un poquito ahí las tuercas, ¿no? Para que hacerlo un poco más rápido, ¿no? Y estar forzando un poco, pero se empiezan a dar cuenta de las cosas que se están haciendo. Entonces ya tenemos una actividad y de ahí vamos a pasar a lo que sería hacer un bien inconsciente. Ya sabemos que se tiene que hacer y lo hacemos de forma inconsciente, pero lo hacemos de una forma correcta de lo que queremos hacer, pero ya no es una de las prioridades ni tampoco será alguna actividad que no podamos controlar, ¿no? Entonces, son estas actividades que tenemos que ir tomando en cuenta. Ahora, ¿qué herramientas podemos ir utilizando para hacerlo, ¿no? Podemos tener ayudas, ¿no? Por ejemplo, con plantillas, con algunos formatos prefabricados o ya hechos, que esto nos pueda ahorrar el tiempo. Va a ser muy importante que dependiendo de las actividades se puedan hacer. Eh, existen algunas herramientas que se pueden utilizar en Internet, se pueden servir de apoyo, pero tenemos que adaptarlas, o sea, tenemos que adaptarlas a la planta, condiciones que nosotros tenemos dentro de la organización. A lo mejor encontramos en Internet pues algún formato, ¿no? O algún checklist, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, una planta de lácteos, pero pues nosotros hacemos bolsas plásticas, ¿no? Entonces, no va a servirnos mucho el mismo procedimiento, pero podemos tomar alguna idea. Podemos también buscar a alguien que nos pueda ayudar a darnos alguna información, alguna orientación, ¿no? Sobre las actividades que nosotros necesitamos, el conocimiento, ¿no? De cosas que son más sencillas, no tanto como una capacitación formal o una asesoría formal, sino más bien algunos datos o algunos detalles, cosas que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Que eso es un poco la parte importante del proceso, ¿no? Probablemente también necesitemos alguna capacitación para resolver algunas cosas muy puntuales. Entonces no necesitamos todo un curso de mejor de 20 horas, ¿no? O de 12 horas. Y a lo mejor necesitamos una capacitación más sencilla, 1 hora, 2 horas, a lo mejor un video en internet, en video en YouTube, ¿no? Que nos pueda ayudar o nos pueda orientar a lo que nosotros estamos necesitando o lo que nosotros buscamos, ¿no? Que esa es una parte importante. Y también existen programas, ¿no? Que nos pueden utilizar, existen estos softwares, los programas de cómputo, ¿no? Que nos pueden ir ayudando a mejorar los sistemas, a mejorar los cambios. Hay una tendencia en muchas industrias de estar cambiando el uso del papel por documentos electrónicos. Claro, para poderlo hacer necesitamos tener pues el equipo, necesitamos tener el software que nos permita hacer eso. Y existen algunos softwares, por ejemplo, que nos permiten eh, tener, por ejemplo, un documento que estamos generando y que necesita pasar por varias revisiones, ¿no? Entonces,
hay programas que te pueden ir dando un seguimiento y un rastreo de, de la apertura y la revisión y los cambios que se van haciendo en cada uno de los procesos. Eso te simplifica mucho las actividades. Claro, esos programas son programas que a veces tienen un costo, ¿no? Y esos programas son caros, en un sentido, porque se hacen generalmente eh, las necesidades de la planta. Entonces, cuando tienes un sistema muy grande, tienes mucho personal involucrado en distintas áreas, entonces te convendría a veces utilizar un programa como este. Hay programas un poco más sencillos, como puede ser a ver un Google Drive o una carpeta compartida en Google Drive, donde tú puedes subir tu documento y otras personas lo pueden ver, lo pueden revisar, lo pueden inclusive opinar o hacer alguna modificación, dependiendo las necesidades y las autorizaciones de cada quien. Pero esto también es una opción y esto también te puede ahorrar mucho tiempo de ir viendo si hay alguna modificación o algún cambio para el manejo de los sistemas, ¿no? Eh, para esto, pues también, digamos, es importante la herramienta, pero también es importante saber cómo utilizar la herramienta o qué necesitamos de esta herramienta. Entonces son actividades importantes dentro del proceso. Y bueno, para fortalecer estas actividades como parte de estas herramientas, pues existen distintos tipos de capacitación. Hay inducción, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando empieza a hacer una actividad, se incorpora el personal a la planta o a la organización, se le da una breve capacitación, un breve entrenamiento de algunas cosas que son básicas. También existe el entrenamiento, que esto es más bien en la parte ya de piso, ¿no? De las actividades que se realizan en piso y que esto pues permite un seguimiento eh, más visual, ¿no? Más en piso de las actividades que se realizan, ¿no? Que eso es. Y luego viene ya la formación básica, ¿no? Que puede ser una capacitación más formal, donde ya a lo mejor los llevas a una sala de capacitación. Es importante tener una buena sala de capacitación, tener herramientas para poder dar una buena capacitación, ¿no? Es importante estar preparados, ¿no? Y capacitados para poder hacer un buen curso, ¿no? Porque esto, como lo mencionaba, esto nos quita tiempo. O sea, el hacer un procedimiento o hacer un curso, nos necesitamos dedicarle tiempo. Entonces, sí se vuelve importante, ¿no? Tener una buena formación como instructores, ¿no? Para poder dar una buena capacitación. Entonces, eso es importante, además de tener las herramientas y los recursos en la planta para poder hacer esta actividad, ¿no? De poder tener un cañón o una pantalla, ¿no? Antes, por ejemplo, bueno, todavía algunos cañones para proyectar, ¿no? En la pared son muy caros. Ahora es más barata, por ejemplo, una televisión, ¿no? Te va a dar casi la misma información, el mismo tamaño. Ya las televisiones son muy económicas, ¿no? Y entonces te sirve a veces más una televisión que un cañón, ¿no? Que se esté proyectando. Entonces, esas actividades son las que nos permiten tener eh, una mejor actividad, hacemos una formación con mejores herramientas y mejores recursos, ¿no? Me ha tocado estar en capacitaciones donde el personal operativo no les dan ni agua, ¿no? Entonces, eso es una falta de planeación, una falta de organización, ¿no? Y de tomar en cuenta, pues, que hay necesidades, ¿no? Y eso es importante. Y que eso a veces es atractivo para el personal, o sea, saben que van a tomar una capacitación, ¿no? Y que dentro de la capacitación pues les van a dar café o les van a dar unas galletas, y no necesita ser un gasto muy grande, ¿no? Simplemente es el enfoque un poco de la importancia de lo que le quieres dar a esa capacitación. Si el personal está tomando una capacitación y ve que las actividades o son adecuadas o son claras, eh, y es agradable estar en esa capacitación, te va a preguntar cuando termine esa capacitación, ¿cuándo hacemos la siguiente? Porque es una actividad que es agradable para el personal. Pero si es algo donde el que está dando la capacitación no tiene la preparación, no está bien formado, no preparó bien la clase porque tiene otras actividades y otras responsabilidades, y además no hay recursos, no hay, como les decía, ni siquiera agua, entonces eso se vuelve una tortura para el personal, sobre todo para el personal operativo.
Y entonces, pues a la siguiente capacitación decir, pues no, no tengo ganas de ir. Entonces ese día se reportan enfermos, no van, cualquier pretexto de que haya alguna necesidad en planta, se van a ir corriendo porque eso pues, se vuelve más importante para estas actividades, ¿no? Y finalmente, pues el último escalón, ¿no? Dentro de la capacitación vendría pues el desarrollo de los líderes, ¿no? Para ya ir formando e ir generando a cada uno de los líderes dentro de la organización y que esto se vaya generando, ¿no? Entonces, esa parte pues es muy, muy importante. Entonces, la capacitación tiene que ser adecuada a cada una de las necesidades. Entonces, hay necesidades que son ya para los líderes, hay capacitaciones que se requieren para personal operativo, hay capacitaciones para el equipo de inocuidad, por ejemplo, para el equipo HACCP, ¿no? Se requiere capacitación específica, puntual, especialistas a lo mejor, ¿no? Que tengan, puedan resolver dudas de normativas, dudas de microbiología y otras dudas que son importantes para el proceso. Y a veces necesitamos entrenamientos pues más simples para cosas muy puntuales que necesitamos una información y que a veces, por ejemplo, sí existen muchos videos en internet, eso pues también es importante, pero a veces no está bien esa capacitación. O sea, esos videos a veces son muy cortos, a veces son pues con una información que no se tiene pues una necesidad y finalmente pues si hay alguna duda, pues a veces no te van a resolverlo porque por video de YouTube pues no tienes esas respuestas. En algunos casos sí hay organizaciones que te pueden dar respuestas, ¿no? Hay algunas organizaciones que sí dan videos y, por ejemplo, los comentarios están pues apagados, o sea, tú no puedes mandar una pregunta, finalmente los tienes que contactar a ellos, van a cobrar por la asesoría, por la duda que tú tengas, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, nosotros en SICA pues tratamos de responderles las dudas, nos pueden mandar un correo, podemos resolverles pues, dudas puntuales con mucho gusto, eso muchos de ustedes ya lo saben, ¿no? De lo que he preguntado. Y bueno, pues dentro de estas actividades y dentro de estas funciones que hemos comentado y que hemos visto, pues son también, eh, pues importante, ¿no? Ir desarrollando pues muchas de estas actividades. Y bueno, finalmente nosotros hemos tratado de desarrollar algunos conceptos. Sabemos que hay necesidades por parte de las organizaciones, por parte de ustedes que tienen muchas necesidades y muchas dudas puntuales. Y que bueno, pues dentro de las actividades que nosotros realizamos, pues tenemos parte de estas capacitaciones, ¿no? De entrenamiento, de formación, desarrollo de líderes, ¿no? También actividades de inducción. Y que, bueno, pues tenemos capacitaciones a distancia, como a través de Zoom, como este es el caso, ¿no? O bien pueden ser también presenciales, que también estamos regresando muy bien a las actividades presenciales, ¿no? En distintas plantas ya necesitan nuevamente retomar la capacitación presencial y hay quienes, bueno, lo siguen manejando a distancia, ¿no? Va a depender de las necesidades. Y también, pues nosotros en SICA desarrollamos una plataforma, que ustedes la conocen, o la mayoría de ustedes la conocen, que es Academia de Inocuidad, donde tenemos mucha capacitación, ¿no? Que está ya disponible y está disponible las 24 horas, ¿no? Entonces, ese es un concepto y que además, pues tienes acceso a las respuestas, ¿no? De las actividades, respuesta a las dudas que tú tengas dentro del proceso. Y estamos lanzando, pues en este caso, a través de estas actividades, de estos nuevos cursos que van a estar ya disponibles a partir de hoy en la plataforma de Academia de Inocuidad, actividades y cursos más simples, más sencillos, que pueden tomar desde casa o desde cualquier parte donde simplemente van a estar un acceso a internet, una tablet, desde un celular, su computadora, donde ustedes quieran ingresar, siempre y cuando tengan este acceso. Y van a ser programas, capacitaciones sencillas y que buscan precisamente resolver dudas puntuales o problemas puntuales que se puedan eh, presentar, ¿no? Entonces, ese es parte del objetivo de estos nuevos programas. Entonces, aquí, pues yo solamente me queda invitarlos a que puedan participar en estas actividades
Y que no sé si tengan por ahí alguna duda o algún comentario sobre lo que platicamos o lo que hemos visto. Por ahí me habían mandado una pregunta en el chat que nos pregunté si en la gestión de registros incluyen las verificaciones. Que nos pregunta Martín, me imagino que te refieres si en los registros se hacen también actividades de verificación o si a los registros se hacen actividades de verificación. Sí, también tenemos que estar verificando los registros y tenemos que tener un registro de estas verificaciones que también estamos haciendo. No sé si hacia eso va la pregunta o si tienes más información, nos puedes también preguntar. O si alguien más tenga por ahí alguna duda. Ok, bueno, dentro de lo que nos aquí pregunta Martín es de llevar a cabo estos hábitos. Bueno, sí es importante irlo trabajando. La cultura de inocuidad nos ayuda mucho. Hay que desarrollar una buena cultura de inocuidad. Es una buena herramienta, ¿no? Que nos va a poder permitir ir cambiando parte de esos conceptos que tiene personal e irlos enfocando a la cultura que queremos como organización. Como organización vamos a necesitar tener esta capacitación, este enfoque, ¿no? Como organización hacia un objetivo específico. Entonces, la cultura es eso, poder hacer distintas actividades que nos permitan ir haciendo pues los cambios y las adecuaciones a las condiciones que tenemos dentro de los procesos hacia lo que nosotros necesitamos, hacia lo que nosotros queremos, ¿no? Esa es un poco la parte importante de este desarrollo y que, bueno, pues sí hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo de distintas formas, ¿no? Eh, y bueno, pues hay distintas formas de poderlo hacer, distintas actividades para poderlo implementar. Y que bueno, pues sí es un trabajo complejo, sí necesitamos tener eh, un compromiso de la dirección, ¿no? Porque ellos son los que tienen que poner los objetivos, ellos son los que tienen que establecer cuál es eh, la ruta o cuál es el objetivo que quieren, ¿no? Cuál es la meta de inocuidad que ellos quieren tener. Y a partir de eso, ir desarrollando cada una de las actividades que corresponden. No sé si tengan por ahí alguna otra duda. Bueno, también en lo que escriben o piensan si tienen alguna duda de lo que platicamos, les comento, ¿no? Que aparte de estos temas que tienen aquí en pantalla, ¿no? Vamos a tener otros cursos. Estos cursos van a ser muy cortos, son cortos, digo, perdón, son cursos de muy pocas horas, quizás sean de 2, 3 horas más o menos estos cursos. Obviamente, un costo muy accesible para cualquier persona. Aquí ya no hay un pretexto de falta de recursos, ¿no? Vamos a tener otros como por ejemplo para hacer simulacros, cómo hacer simulacros de retiro, cómo hacer simulacros de manejo de crisis, principios de calidad, principios de manejo de personal, ¿no? De principios básicos del sistema HACCP, cosas que son muy puntuales que sí hay que conocer, pero que además van a ser herramientas que vas a tener por ejemplo, plantillas, ¿no? Casos prácticos, recomendaciones de programas, cómo hacer las actividades. Por ejemplo, en control documental van a tener una plantilla, van a tener distintas plantillas de las actividades que se van a hacer, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a tener ahí también. Condiciones de exportación, conocer el mercado de Estados Unidos, la regulación de Estados Unidos, cursos que son muy cortos, son muy pequeños, ¿no? Buscan resolver muchas de las dudas, muchas de las preguntas que nos llegan aquí todos los días aquí a SICA, que vemos, ¿no? Que son muy comunes. El de control documental es el más común, ¿no? Cómo definir las claves de los documentos. Pues ese es un problema que no siempre es claro para todo el personal, ¿no? No hay información, las normas no lo indican, ¿no? No hay una referencia que nos podamos utilizar.
Entonces necesitamos explicarles. La recomendación que yo siempre les doy es tratar de hacerlo lo más simple posible. Si tú pones un código, ¿no? El código del documento de, por ejemplo, de control de buenas prácticas, es el QC2237 G8 más las siglas de la empresa, pues, las personas no se lo aprenden, ¿no? Te preguntan cuál es el documento, pues tampoco te lo aprendes. Entonces es una clave demasiado larga que no sirve, ¿no? Y además tienes que ir llevando un control de esas claves. Entonces eso te quita tiempo, eso te va a quitar energía, eso te va a causar un conflicto de estar peleando contra tu propio sistema. Y es porque no lo estamos implementando de una forma correcta, ¿no? Entonces por eso eh, aquí en este programa, por ejemplo, de control documental, pues te vamos a explicar la forma más simple, más sencilla, ¿no? De cómo nombrar un documento, cómo nombrar un registro, para que tenga una conexión este procedimiento y cuando tú veas un registro y veas la clave, sepas a qué procedimiento se refiere, porque puede haber un procedimiento y varios registros. Entonces tienes que irlo conectando, entonces tiene que haber esa información que es cosas simples, puntuales, pero además te quitan mucho tiempo porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, aquí les vamos a empezar a dar esas claves, esos puntos importantes de la información. Caso de microbiología. Tenemos un curso de microbiología más a detalle, inclusive con técnicas de laboratorio, pero aquí vamos a hablar los principales patógenos, temperaturas, dónde se desarrollan, información que es importante, que es básica para las distintas actividades para poderlo tener. Y bueno, pues ya saben que pueden contactarnos, pueden buscarnos, pueden entrar a nuestra página web para podernos ver, podernos contactar. Nos pueden mandar un correo, a ustedes que están aquí inscritos, pues ya tienen el correo de nosotros, pueden preguntarnos cualquier duda que tengan sobre la información, sobre los procesos, y que bueno, pues esperamos que puedan estar con nosotros en algún otro eh, curso, en alguna otra capacitación y que también pues este webinar como otros los pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Ahí vamos a tener estos, eh, estos webinars que hemos ido dando. También en nuestras redes sociales vamos a estar hablando también de algunos puntos, de algunas ayudas, mejoras que son importantes para el sistema. Estamos con esta meta, nos hemos puesto una meta de poder darles por lo menos un video en YouTube cada semana, así que suscríbanse. Pero es importante que se suscriban y que vean los videos también, porque es información importante y implica pues un esfuerzo para nosotros poderlo hacer. Entonces tenemos esa meta, por lo menos de aquí a fin de año, poder tener un video a la semana en YouTube. Eh, Estábamos haciendo un webinar cada mes, también eso lo vamos a mantener, haremos un webinar. Este webinar estará también en YouTube disponible, si no lo vieron completo o tuvieron por ahí algún problema o llegaron tarde, lo van a poder ver también ahí en YouTube. Les quiero agradecer mucho su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, ya saben que tienen cualquier duda, cualquier respuesta, cualquier pregunta, perdón, nos la pueden hacer llegar. Mi nombre es Esteban Díaz, soy el director de operaciones de TIC Alimentos y espero que podamos trabajar muy pronto y vernos muy pronto también en alguna otra capacitación. Gracias a todos y espero que nos podamos ver muy pronto. Hasta luego.